La vida antes de la Constitución y todo, pues era un poco, pues, para mí metódica, pero era una vida, pues, tranquila si te sujetabas al régimen. Había manifestaciones, pero las abordaban y las quitaban, comprende, nada, no dejaban esas manifestaciones ni nada. No podía expresarse del todo, tenía que estar sujeta al régimen. El 18 de noviembre de 1976, las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política de España. Esto significó el fin del régimen franquista y el comienzo de un sistema democrático moderno. Este sería la puerta de inicio para lo que luego se llamaría transición política. ¿Qué momentos de la transición considera que fueron claves o importantes para el futuro del país? Fue un proceso de gestos, detalles, medidas, viajes, reuniones que fueron desembocando en lo que se consideró la transición política y que pasaría de la dictadura de un gobierno primero de Arias Navarro, primer gobierno posfranquista, al segundo de Suárez, que es el que inicia los diálogos, los contactos y va a permitir desembocar en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio del 77. En consecuencia, formé parte como miembro de la Ejecutiva Confederal de la UGT. En todas esas reuniones cada uno nos correspondía abordar un tema, en particular a mí como ejecutivo y profesor de Derecho del Trabajo me correspondió plantear las exigencias en materia de sindicalismo democrático, que era ratificar 2 convenios de la OIT, el relativo a la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva y derecho de huelga. Y así se hicieron multitud de reuniones para el sistema electoral, para el sistema de medidas económicas, para el sistema fiscal, para las elecciones de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. En primer término, la ley para la reforma política, su aprobación. En segundo lugar, la legalización del Partido Comunista, absolutamente fundamental porque daba plena legitimidad al proceso democrático. En tercer lugar, los pactos de la Moncloa, porque contribuyeron a proteger el proceso constituyente. En cuarto lugar, texto constitucional que institucionaliza una España plenamente democrática. Y finalmente, la ley de amnistía, porque implicaba el perdón recíproco y un propósito de reconciliación nacional que permitía superar las huellas de la guerra civil y de enfrentamientos pasados. Y el momento para mí fundamental es la legalización del Partido Comunista de España. Eso ocurrió en la Semana Santa de 1977. Antes había ocurrido un hecho pues muy doloroso, que fue el asesinato de los abogados laboralistas del despacho de Atocha por un comando terrorista, por un grupo terrorista de lo que llamaríamos el franquismo residual. Y el comportamiento del Partido Comunista en esa circunstancia, en el entierro de las víctimas de Atocha, yo creo que le dio la seguridad a Adolfo Suárez de que podía contar con el Partido Comunista como una fuerza de orden, en el sentido de que iba a trabajar sensatamente por la nueva situación que era la democracia. Y también enseñó que Suárez iba de verdad a por una democracia plena, ¿no? Un régimen democrático pleno, con unas elecciones libres en las que se presentaban todas las fuerzas políticas. Mira que no solo se presentó el Partido Comunista, sino también las fuerzas comunistas por la izquierda del Partido Comunista. Recuerdo, por ejemplo, FUT, que era Frente Unido de los Trabajadores, que agrupaba a las tonalidades trotskistas. Otra coalición de estas que agrupaba, digamos, a las fuerzas de
más a la izquierda del Partido Comunista, donde estaban ahí los maoístas y tal. En fin, estaban todas las fuerzas políticas en esas elecciones. Y eso yo creo que marcó el carácter de la transición, que sí era un camino a la democracia claro, firme y sin posible retroceso, a pesar de los sucesos luego posteriores del 23F. Bueno, en la transición, quizá los momentos más importantes, aparte de todo el proceso desde que murió Franco, incluso antes, yo creo que fue clave los meses antes del referéndum de la Constitución, cuando Gutiérrez Mellado, que era el ministro de Defensa, empezó a recorrer los cuarteles para calmar algunos de los ánimos de muchos militares. Yo en esos momentos estaba haciendo la mili en San Sebastián, las milicias, y lo viví directamente. Yo creo que eso fue clave porque controlar el ejército era algo fundamental en aquellos momentos, cosa que se demostró luego también en el 23F, ya en el año 1981, cuando ocurrió también el intento de golpe de Estado que fracasó, y yo creo que efectivamente fue porque ya los militares en España pues habían hecho una transición a la democracia bastante importante. Digamos que esos son momentos desde el punto de vista que pudieron haber cambiado la historia. Luego también momentos muy importantes fueron los pactos de la Moncloa, cuando hubo una crisis económica en la que España necesitaba salir, y hubo la suerte de que los partidos políticos y los sindicatos y empresarios pues llegaron a unos pactos que sirvieron para avanzar y luego modernizar el país. Quizá el momento importante de la modernización del futuro ya fue en el año 1982, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, Felipe González fue presidente, y entonces yo creo que empezó ya el cambio de verdad de modelo a la sociedad actual. Sin duda, el más importante fue la aprobación de una constitución democrática en 1978, en plena transición a la salida de una dictadura y fruto del espíritu de consenso entre partidos políticos muy diferentes, con sus limitaciones, permitió ordenar la convivencia y crear las instituciones democráticas, establecer derechos sociales y libertades, así como comenzar el gran desafío de la construcción de las autonomías en un Estado plural como es España. En segundo lugar, fue clave la legalización de los partidos de la izquierda, en especial del PSE, ello que permitió que naciera el citado espíritu de reconciliación y consenso para dar los primeros pasos en la construcción de una España democrática que quería modernizarse e incorporarse a Europa. Yo diría que la transición en su conjunto. ¿Qué fue importante para el futuro de España? Lo que fue importante fue el gran acuerdo entre la inmensa mayoría de las fuerzas políticas para hacer una transición dialogada, ordenada, pacífica y de construcción de la nueva democracia. La transición empezó con un ánimo de renovación total, pero entonces los momentos para mí importantes fueron el 23F en primer lugar, y como consecuencia del 23F la LOAPA, y después la mayoría absoluta de Aznar también. Cuando la derecha tuvo mayoría absoluta, que entonces empezó incrementó la recentralización de forma desacomplejada. Sí que veo que hay un relato mayoritario de la transición como un ejercicio modélico político. Se olvidan que hubo violencia, que hubo muertes, y la verdad es que tiene la importancia en cuanto al futuro, en que es determinante, ¿no? Todo lo que pasó en aquella época, porque no hubo una ruptura real de régimen. Pienso que el franquismo supo perpetuarse en ciertos estamentos, como la jefatura del Estado, como la judicatura, como muchos de los poderes establecidos pudieron acogerse a la amnistía y salir indemnes de lo que habían sido 40 años de dictadura. Y ahora te ves ciertos comportamientos de la judicatura española, o te ves que la forma de la jefatura del Estado no pudo debatirse en su momento, y eso es porque se dejó bien atado, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Atado y bien atado. Entonces, momentos, imagino que todos fueron importantes, desde la redacción de la Constitución, su aprobación,
la legalización del Partido Comunista, las primeras elecciones democráticas, pues todos los cambios que han habido. Pero, claro, un momento clave, pues yo diría que se ha hecho la transición en sí, ¿no? ¿Cree usted que la transición política española facilitó el desarrollo actual de las ideas independentistas en algunas comunidades autónomas? Yo creo que en absoluto, y la prueba evidente está, primero, antes de la Constitución, el gesto de Adolfo Suárez, respaldado por todas las fuerzas democráticas, de la vuelta de Tarradellas, que era el presidente en el exilio de la Generalitat, y que vino con un criterio muy realista y dispuestos a defender por encima de todo la recuperación de la democracia y no ir a procesos o planteamientos de tipo soberanista o independentista. La Constitución, el artículo 2 del año 78, precisa bien cómo se configura el país, la nación. El título 8 relacionado con el estatus de las autonomías, pues es todo un reflejo de una vocación de reconocer la pluralidad histórica, cultural, lingüística de nuestro país a través de los estatutos de autonomía que cada una de esas 17 comunidades, más posteriormente la ciudad de Ceuta y Melilla, han obtenido y han desarrollado desde entonces. Yo no lo creo. Lo que pasa es que en un sistema democrático, en el marco de una constitución democrática, la libertad de opinión y de expresión es esencial, es fundamento de todas las demás libertades. ¿Cómo se integra en la unidad constitucional de España a los nacionalismos? Pues el sistema que se puso en marcha ha funcionado durante más de 30 años, hasta que el presidente Rodríguez Zapatero pone en marcha un proceso de impulso y de fortalecimiento de los llamados nacionalismos periféricos, con un único propósito: que el Partido Popular no pueda ganar nunca más unas elecciones. Lo que ocurriría si el Partido Socialista se alía permanentemente con el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, que es exactamente la dinámica que se pone en marcha a partir de Rodríguez Zapatero. Y es ahí donde está el núcleo de la cuestión. Por tanto, no es la Constitución, sino las políticas que en un momento determinado se impulsan las que terminan por crear el problema que tenemos actualmente. Bueno, la transición estrictamente no facilitó esas ideas. Yo creo que el deseo de la autonomía de algunas regiones en España era algo muy notorio, y yo creo que la Constitución pues lo sirvió para encauzar en aquellos momentos. Sí es verdad que luego el desarrollo posterior de todas las competencias constitucionales y cómo fueron resultando las elecciones, especialmente en Cataluña, también en el País Vasco, ha facilitado que las ideas independentistas hayan proliferado, pero han proliferado fundamentalmente porque las han hecho crecer los propios independentistas desde el poder. No. El terrorismo de ETA entonces existente o las demandas independentistas, especialmente en Cataluña y Euskadi, ya estaban presentes a la salida de la dictadura franquista y obedecían a causas históricas y a fenómenos de radicalización del nacionalismo, ajenas en gran medida al devenir de la transición. Las limitaciones políticas de la transición y el propio desarrollo constitucional no impidieron un régimen muy amplio de autogobierno en aquellas comunidades con mayor demanda de autonomía, como el caso de las dos ya citadas. No. Si esa pregunta quiere decir, entiendo, si la transición fue negativa para la unidad de España, mi respuesta es no. Con esto quiero decir que la cuestión independentista o la cuestión nacionalista en España tiene profundas raíces históricas, no es algo nuevo. Existía desde antes de la dictadura. No apareció repentinamente en la transición. Y por otra parte, los acuerdos de la transición no fueron
los acuerdos que provocaron un crecimiento del nacionalismo, un crecimiento del conflicto independentista. No, el conflicto nacionalista o conflicto independentista en la actualidad, podemos llamarle de las dos formas, tiene que ver con la historia de España, con la complejidad de los sentimientos regionales que hay en España, con nuestra diversidad, etcétera, etcétera. A ver, yo no creo que la transición facilitara el desarrollo de las ideas independentistas. Es decir, en Cataluña, que es lo que yo conozco, las ideas independentistas ya preexistían. Lo que pasa que era muy minoritario, se hablaba de un 13%, porque se creía que Cataluña podía coexistir con España. Y a principio de la transición, con el Estatuto de Autonomía, a medida que se fueron traspasando competencias, pues había todavía la creencia de que cabría un encaje de Cataluña dentro de España y que se respetaran los símbolos, la lengua, cierta autonomía funcional, y que entonces sería posible. Y yo creo que lo que verdaderamente es el punto de inflexión que hace que empiece a subir de forma disparada el número de autonomistas, el número de independentistas, es la sentencia del Estatuto de 2010. Según su punto de vista, ¿cuál cree usted que sería la solución a la crisis del independentismo? Pues no hay nada más que una solución en un régimen democrático, que es la aplicación de la Constitución, la aplicación de la ley. Que el Estado de Derecho, que tiene su origen en los países anglosajones, que con más acierto hablan del imperio de la ley y no de Estado de Derecho, que es una expresión más abstracta, el imperio de la ley es sagrado en un sistema democrático y los tribunales son los que se encargan de aplicar la ley. Por tanto, en la medida en que los nacionalismos se salgan de la Constitución y vulneren las leyes, el problema no está en las leyes. El problema está en la actitud de los nacionalismos que pretenden la ruptura de la unidad constitucional de España. Y frente a un problema como ese, no hay más que una solución, que es la aplicación de la Constitución y la aplicación de la ley amparada por los tribunales de justicia. Bueno, el independentismo siempre está en crisis mientras no consiga la independencia. En estos momentos, si nos referimos al problema del independentismo en Cataluña, yo creo que hay un problema, pero el mayor problema lo tienen en Cataluña mismo los no independentistas catalanes, que son más de la mitad de la población. Esos son los que verdaderamente tienen ahora un problema, porque los independentistas pues tienen el poder, controlan las instituciones, y los no independentistas pues están en una situación de inferioridad muy clave y muy clara. O sea que la solución al problema no quiere decir el que haya que dar más independentismo. Yo creo que la solución al problema sobre todo es que los no independentistas estén en igualdad de condiciones y luego se vaya desarrollando. Pero naturalmente el independentismo pues siempre estará vigente mientras no consiga la independencia. Puede estratégicamente en algunos momentos avanzar y en otros retroceder, pero siempre será no digo un problema, pero bueno, siempre va a ser una aspiración y normalmente entrará en crisis constantemente cuando avance o cuando retroceda. La palabra crisis en griego significa decisión, es decir, hay unos grupos independentistas que han metido a Cataluña en una crisis. Los vascos no han tenido esta crisis. En el País Vasco tuvimos un problema con los etarras, que eran unos asesinos, pero se pasó del asesinato a aceptar el Estado de Derecho. En Cataluña, el problema que tienes es que hay una serie de personas que se han saltado la Constitución y se han saltado el Estado de Derecho. Entonces, estas personas tienen que volver a la Constitución y al Estado de Derecho. Y dentro de la Constitución y de ese Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos, se puede ver qué más se puede hacer, pero es difícil, porque la independencia plena no tiene sentido, porque es violar los derechos que tenemos todos los españoles. O sea, nadie tiene
un derecho a su territorio. Yo, por el hecho de ser madrileño, no tengo derecho a decir que Madrid es mía o es de los madrileños. No, Madrid es de todos los españoles. Y aunque hiciéramos un referéndum, pues sería un referéndum de todos los españoles. No tiene sentido hacer un referéndum de los madrileños. De la misma manera que si Madrid es más rica que cualquier otra comunidad española, pues tiene que participar de la igualdad que se busca entre todas las comunidades y tiene que ser capaz de aportar más de lo que saca del Estado para que las comunidades se equilibren. Entonces, ese concepto, los catalanes quieren que todo el dinero que ellos generan se quede en su propia comunidad, no tiene sentido, porque ellos tienen que contribuir a la igualdad de todos los españoles. De la misma manera que en Europa, los países ricos pagan más que los países pobres. Y de hecho los países ricos financian a los países pobres. Entonces es exactamente igual. Y una persona que gana más dinero financia a una persona que tiene menos dinero. Esa es la estructura de la democracia que nos hemos dado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la solución al conflicto es que vuelvan, naturalmente, a respetar la Constitución del Estado de Derecho. Qué difícil. Yo creo que si los políticos lo supieran, pues no lo sé. Yo creo que es un poco... La respuesta está en lo anterior. Yo creo que hay que razonar. Hay que pensar que estamos en un mundo global. Estamos en un mundo cada vez más sin fronteras, cada vez más amplio, y que entonces hay que pensar qué es lo que es mejor para un país. Y yo creo que la razón, la reflexión son muy importantes y yo espero que eso sea una forma de solución. Ojalá. La crisis del independentismo tiene una solución muy compleja y de hecho España lleva conviviendo, nuestro sistema democrático, mejor dicho, lleva conviviendo con el conflicto nacionalista a lo largo de toda la democracia. Para mí y también para el partido político que represento, para el Partido Popular, lo que falta en nuestro país es una respuesta que atienda más a los deseos de la inmensa mayoría de los españoles. La tercera pregunta, hoy creo que no hay solución ya. A partir de la sentencia del Estatut, después de la sentencia del Estatut entramos en un periodo hasta 2000... Bueno, entramos en un periodo en el que se están reclamando constantemente mejoras de competencias, pactos fiscales, diversas fórmulas de encaje entre Cataluña y España. A una comisión del Parlamento de Cataluña a solicitar competencias para poder hacer un referéndum. Diversas negativas del Estado español. Luego viene la consulta del 9N del 14 y especialmente la del referéndum del 1 de octubre del 17. Y a partir de ahí, no ya por el referéndum, sino por la respuesta del Estado, primero con la brutalidad policial y segundo con la intervención de la autonomía, el procesamiento y encarcelamiento de diversos líderes, la imputación de otros muchos. Pues solución tampoco la tengo, ¿no? Es el propio modelo que ha estado imperando durante las últimas décadas en el Estado español, ¿no? De por qué unas comunidades se les han dado una serie de privilegios políticos y a otras se nos han negado. Eso también ha alimentado un poco, ¿no? El desapego al modelo. ¿Por qué tiene más derechos Euskadi o Cataluña que, por ejemplo, el País Valencià o Aragón, que son comunidades autónomas históricas o incluso más históricas o con más siglos de autogobierno que Euskadi, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se ha permitido ha sido por la, imagino, ¿no? por la coyuntura política que ha habido, ¿no? ¿Por qué se ha permitido que se pueda negociar inversiones por los territorios a cambio de apoyos al gobierno y en detrimento de otros territorios? Creo que esa disparidad, esa doble velocidad o triple velocidad
la política de transferencias a las comunidades autónomas o de privilegios, eso ha agrandado más la grieta. Entonces, incluso comunidades autónomas donde las opciones más regionalistas o nacionalistas no tenían ningún tipo de peso, pues van creciendo por esa sensación de agravio comparativo que hay. El independentismo, bueno, son casos que vienen de antes, ¿no? de este proceso. El independentismo vasco, pues seguramente sus orígenes tendríamos que buscarlos en el propio carlismo, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues también ha sido un complejo proceso suyo particular. Como hoy en día Esquerra Republicana es la fuerza mayoritaria, cuando era la cuarta o quinta fuerza en Cataluña, como la antigua Convergencia ha virado a posiciones independentistas, pues seguramente también ha sido por supervivencia de ese espacio político que se había quedado agotado después de los casos de corrupción, o incluso el papel que ha jugado el Partido Popular en su momento al oponerse radicalmente a la reforma del Estatut de Cataluña, cuando había otras comunidades autónomas como Andalucía que asumían prácticamente las mismas competencias. Yo creo que el futuro para solucionar pues este engaño sociológico que está produciendo en estos territorios por ese interés político de una minoría es pues evidentemente aumentar pues la inspección educativa, centralizar o normalizar y regular de ámbito estatal pues los conceptos y las unidades educativas que se estudien en la educación secundaria obligatoria, incluso los exámenes que permitan acceder a la universidad, pues que sean comunes en toda España, para evitar que pueda haber territorios en nuestro país que estén manipulando a través de la docencia la formación histórica sobre todo y idiomática que puedan estar recibiendo los alumnos. Y a mayores, pues yo creo que hay una serie de leyes que nuestro partido ha propuesto que son coherentes, ¿no? Pues una ley de lenguas que no permita la imposición de una lengua cooficial por encima de la lengua estatal, es decir, unas situaciones donde existe pues la fortuna de existir otras lenguas que enriquecen el patrimonio cultural de esos territorios, pues que haya una situación de equilibrio, ¿no? Y de respeto idiomático y de libertad de elección de lengua, ¿no? Y después también, por ejemplo, para terminar, pues aprobar una ley de símbolos, porque actualmente estamos viviendo, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, como banderas que son no constitucionales, es decir, inconstitucionales, están ondeando en lugares públicos. Y eso no puede ser permisible. Y yo creo que es el momento ya de que desde el gobierno pues se tome la decisión definitiva de prohibir que estas banderas inconstitucionales que no representan a la sociedad de estos territorios puedan ondear favoreciendo la ilegalidad política y el interés narcisista de algunos líderes políticos. Si tuviéramos aquí la fórmula, pues seríamos Premio Nobel de Ciencia Política y de lo que pueda surgir. Yo creo que es una combinación de reanudación permanente del diálogo, de evitar los gestos insultantes o de ruptura o provocadores que algunas fuerzas políticas siguen manteniendo, y en tercer lugar, tiempo al tiempo. Creo que unido a algún gesto, alguna mejora en el sistema de financiación autonómica de Cataluña podría contribuir, pero repito, es cuestión de años el que este tema se resuelva. Ya el tiempo que ha transcurrido desde el frustrado e ilegal referéndum hasta el presente, la división dentro de las fuerzas soberanistas, es todo un ejemplo de cómo el paso del tiempo no fortalece sino que debilita el independentismo. Es importante respetar lo que nos hace ser españoles, es decir, la diversidad y pluralidad que hay en nuestro país. Como hace mucho tiempo alguien dijo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante tener conocimiento sobre la transición, porque marca el fin de un régimen dictatorial y da paso a una democracia, porque nos enseña a ver y respetar diferentes puntos de vista. La transición política nos abrió las puertas a un sistema que permitió expresarnos y con esto poder convivir como nación. Las generaciones actuales y futuras estamos obligadas a cuidarlo y a mejorarlo.